Lo personal es político. Esa es la frase que Kate Miller acuñó en los años 60 y describe claramente por qué estoy hoy aquí. Estoy aquí asumiendo la responsabilidad de liderar un equipo de personas con ganas y convencimiento de que Baracaldo necesita un giro en su política municipal y nuevas formas de hacer. Me sería imposible definirme con una palabra. Soy educadora social, feminista, madre, eta euskaldunze bidean nago. Soy además algo que es inherente a todas esas cosas. Soy una persona comprometida y en cada una de estas facetas la política tiene un gran peso. Cuando algo no nos convence nos quedan dos opciones. Una, quejarnos, está bien, es sano y demuestra capacidad crítica. O dos, trabajar para cambiar las cosas. Y esa segunda opción requiere de un esfuerzo personal, familiar, pero también necesario y gratificante. Y esa es la opción que yo he tomado. Orain arte, bizitzako arlo guztietan hori burutzen saiatu naiz. En lo profesional, yo también he podido conocer bien el otro Baracaldo, el de las personas más desfavorecidas, la violencia machista, la desigualdad de oportunidades. Y eso me da una visión de un Baracaldo que hay quien no quiere ver y no quiere priorizar. Del mismo modo, como mujer, estoy convencida de que ya es hora de hacer política feminista de verdad. Y siendo coherente con la importancia del empoderamiento de la mujer, hoy doy un paso al frente. Urrats bat aurrera emateko unea heldu zait. Barakaldorron bizitza hobetzeko asmoz. Nire ustez, EH Bildu da bide horretan sakontzeko tresnarik hoberena. Guztiok hobeto bizitzeko Barakaldo justuago baten alde. Me comprometo hoy a encabezar a un grupo de personas ilusionadas para intentar llevar a cabo el cambio que la realidad de este pueblo necesita. Los nuevos tiempos que vive nuestro pueblo exigen una nueva forma de hacer política y de tomar decisiones. Y este será el objetivo de los próximos años. Zaharkituta dagoen sistema politiko bati freskotasuna emateko. Marketing, hirigintza proiektu erraldoiak, asfaltoa, edota entzufismoa eta privatizazioak eredu dituen sistema bat. Barakaldo aldatu beharra dagoelako urrats hau aurrera ematea erabaki dut. Barakaldon benetako aldaketa politiko eta soziala beharrezkoa delako asko eta asko garelaz jabetuta. Asko gara ere, gure herriko pertsonak behartzuenen errealitate gordinari nahikoa dela esaten diogunak. Somos muchas las que queremos cambiar el tono gris de este ayuntamiento condenado a políticas del pasado y que no ha sabido dar respuestas a los retos del presente y del futuro. Doy este paso adelante porque no queremos que Baracaldo siga viviendo del recuerdo, siga añorando lo que fue y no adivine lo que quiera o debería ser. Porque el Baracaldo del presente ya sabemos cuál es, pero queremos dibujar el Baracaldo del futuro. El que quiero dejar cuando acabe esta etapa a mi hijo, a mi hija, a tus nietas, Jandro, a ti, Aritza, a los que vienen detrás. Potentzial handia dauka Barakaldo. Potentziala, aniztasuna eta aukera handiak. Gure herriko datuek ematen duten gaur eguneko itxura zarragatik ere. Porque si Vizcaya tiene el 12% del paro estructural, Baracaldo lo supera hasta llegar al 14%. En el caso del paro femenino, un 4% mayor. Donde la renta media de una familia baracaldesa es 6.000 euros menos que el resto de la comunidad autónoma vasca. Un Baracaldo donde hay casi 4.000 viviendas vacías, parques de viviendas nuevas sin vender, a la vez que jóvenes sin casa y familias desahuciadas. Un Baracaldo donde hay barrios castigados al olvido, que agonizan y que piden a gritos regeneración y que se les niega la inversión pública para favorecer operaciones especulativas. Pero esta realidad en blanco y negro no es consecuencia ni de la suerte ni del destino. No ha sido un accidente y no es una casualidad. Es y ha sido consecuencia de las políticas de las últimas décadas.
del esplendor obrero de los años 70, hemos pasado un Baracaldo con cada vez más desigualdad social. El PNV llegó a la alcaldía en la anterior legislatura diciendo ser ese cambio, pero la realidad es que nunca ha querido levantar las alfombras ni abrir las ventanas de este ayuntamiento porque sabe que antes o después el polvo que hay debajo de ellas les va a acabar salpicando, porque siempre se han necesitado mutuamente para gobernar. Haien eredua oso argia da. Ez dute Barakaldorako etorkizun planarik. Hala esan zuten asteon bertan, publikoki. Ez dugu planifikazioarik behar, alderdiaren planifikazioa badugu. Eta zein da planifikazio hori? Interes espekulatibo eta ekonomikoen menpe dagoen planifikazioa. Beti, hiritarroi bizkarra emanda. El cambio político y social es nuestra apuesta. Y el contacto directo y la colaboración con el movimiento social y popular de nuestro pueblo, nuestra forma de trabajo. Con un pie en el ayuntamiento, sí, pero con muchos más en las calles, en el barro, con todas vuestras pisadas dejando huella en el mismo. Con una mano en las instituciones, escribiendo propuestas y soluciones a los problemas de los vecinos y las vecinas, sí. Y con muchas más, las vuestras, las imprescindibles, en la pancarta, en las luchas sociales, laborales, vecinales, entre todas y entre todos. Porque el Baracaldo del futuro lo dibujaremos todas juntas. Las nacidas y crecidas aquí y las que han venido y vendrán desde lejos en busca de un futuro mejor. Zuek ere, barakaldarrak zarete, eta harro egon behar duzue. Trabajo, humildad, compromiso, soluciones, lucha, colaboración, transformación social y política desde y para las personas, nuevas formas de hacer. Eso es lo que llevaremos al ayuntamiento los próximos años para cambiar el modelo actual, con todas y todos vosotros, juntos y juntas. Aurrera, Barakaldo. Aurrera.